Hola, mi nombre es Alan Omar Ortiz López, estudiante de quinto cuatrimestre de la Ingeniería en Software. Y bueno, en este video voy a enseñarles cómo crear un pequeño programa que funcione con los métodos de ordenación. Estos métodos de ordenación son, como su nombre lo dice, métodos que nos ayudan a acomodar las cosas, o en este caso voy a acomodar números o valores usando técnicas o formas diferentes. Bueno, para esto vamos a tener primero que abrir o instalar, en caso de que no lo tengan, el NetBeans. Una vez instalado, vamos a abrirlo y vamos a crear un nuevo proyecto. Para esto nos vamos al apartado File, New Project. Aquí vamos a escoger la opción Java, esta de aquí, y después Java Application. Vamos a dar Next. Escogemos un nombre para nuestro proyecto. Yo en esta ocasión voy a escoger el nombre Ordenación. Y bueno, vamos a empezar. Esperamos a que se cree el proyecto y bueno, se nos crea esta clase. Prefiero no meterme en detalle, así que voy a usar solo mis propias clases, que son las que sé cómo funcionan. Voy a crear una nueva clase. Para esto doy clic derecho en este paquete y nos vamos a New y después a Java Class. Escogemos un nombre para esta nueva clase. Yo voy a escoger como nombre todos los métodos, para que no haya confusiones, para que no haya problemas a la hora de utilizar mi clase más adelante. Sí, escogemos el proyecto y bueno, ponemos en Finish. Se nos queda esta segunda clase. Yo personalmente me gusta trabajar sin los comentarios, así que siempre los borro. Los comentarios son estos apartados de aquí. Y bueno, aquí en este apartado, en medio de estas dos llaves, es donde vamos a empezar a trabajar nuestro código. Bueno, para esto primero vamos a declarar un arreglo, que es el que vamos a usar como herramienta, por así decirlo, para poder trabajar nuestros métodos. Para esto escribimos int, abrimos, cerramos corchetes. Esperen que no recuerdo cómo se crean los corchetes. Ah, listo. Y escogemos un nombre para nuestro arreglo. Yo en este caso voy a escoger como nombre simplemente arreglo. Y bueno, damos punto y coma. Después creamos una variable de tipo entero que también nos va a servir como auxiliar. Para esto escribimos int y el nombre de nuestra variable. Yo voy a escoger, para no meterme en problemas, el nombre tam y punto y coma. Como recuerdan, el punto y coma nos indica que la línea de código ha terminado. Bueno, aquí hay una forma para, digamos, crear más fácil nuestros métodos get y set. Esa forma es dando clic derecho y nos vamos a Insert Code. Aquí nos vamos al apartado Getter y Setter y escogemos pues nuestros dos elementos que acabamos de crear y ponemos Generate. Como ven, se nos crean los métodos get de arreglo, saliendo public, int, el nombre, y bueno, como recuerdan, los métodos get y set son los métodos, bueno, los métodos get son los métodos que tiene el programa o la aplicación, o en este caso el compilador, para pedir un dato, y los datos set es para asignar un dato. Tenemos estos métodos get y set, y bueno, se pueden escribir manualmente. Bueno, a mí me enseñó el profesor a crearlos de esta forma y por eso lo hago de esta forma. Y bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a crear un método. Este método va a ser un método público. Para ello vamos a poner public. Y bueno, vamos a escoger el nombre de nuestro método. En este caso yo quiero como nombre todos los métodos.
Y vamos a asignarle bueno, un parámetro que sea un arreglo, que llegue por nombre arreglo. Vamos a ponerlo en mayúscula aquí, como el anterior. Arreglo. Y otra vez nuestra variable tamaño. Y tamaño. Y abrimos y cerramos llaves. Abrimos y cerramos llaves. Listo. Aquí simplemente vamos a crear otra vez. Voy a pedir que este método me regrese dos cosas, que son las dos cosas que estoy asignando aquí en mis parámetros. Una va a ser this.arreglo. Y bueno, voy a usar una variable con la que va a ser mi variable de entrada con la que voy a reconocer este método. Voy a escoger el mismo nombre de variable para que no haya confusiones. Y este otro, this.tamaño. Y de igual forma vamos a reconocerlo con la variable de tamaño. Vamos punto y coma. Bueno, esto sería todo por este método. Y bueno, aquí vamos a crear otro pequeño método. Bueno, esta es una función en sí. Esta función nos va a ayudar a recorrer nuestro arreglo más adelante. Este arreglo nos va a servir en los métodos de determinación. Para ello escribimos arroba y bueno, escribimos el nombre de esta función que es override o override. Y bueno, ponemos abajo public string to string. Este va a ser como que nuestro método que nos va a ayudar a pasar, bueno, como aquí dice, de un string a otro string. Ese va a ser el que nos va a ayudar para imprimir nuestros métodos. ¿Qué nos va a retornar esto? Bueno, este nos va a retornar un parámetro que vamos a conocer como análisis. Aquí vamos a abrir una llave. Y bueno, este va a estar conformado o concatenado con... Un momento, listo. Va a estar formado o concatenado con las siguientes cosas. Va a estar concatenado con... Esperen, dejen ver cómo se pone mi signo. Listo. Con este valor que declaramos antes, que se llama arreglo, y un igual. También va a estar, bueno, este va a estar, como dijimos, concatenado, arreglo. Y también vamos a tener, abrimos comillas, cerramos comillas, otro pequeño valor o parámetro que va a ser esta otra variable que acabamos de crear, que es tam, y la concatenamos con el valor de esa variable que acabamos de declarar aquí arriba. Tam más. Ponemos una pequeña comilla simple dentro y fuera de esta llave. Y terminamos nuestra línea de código con punto y coma. Listo. Entonces quedaría de la siguiente forma. Return, abrimos comillas, análisis, abrimos nuestras llaves. Abriendo las llaves es una comilla. Después aquí vamos a poner un espacio. Espacio, el signo de más, otro espacio, abrimos comillas, entre paréntesis ponemos, entre comillas ponemos arreglo igual. Eso lo concatenamos a la variable arreglo. Y después se agrega también una variable de tam y lo concatenamos con la variable tam. Esto sería todo por parte de esta clase. Y bueno, lo que sigue es crear un JFrame, un formulario de Java. En este formulario es donde se van a trabajar los métodos de ahora en adelante. Yo prefiero hacerlo directo en el formulario y no jalarlos de otro método o de otra clase por cuestiones de practicidad. Me gusta más trabajar
al momento en lo que estoy. Y bueno, damos clic derecho. Aquí en nuestro paquete que estamos trabajando, escogemos New. Y escogemos JFrameForm. Escogemos un nombre para nuestro JFrame o nuestro formulario de Java. Yo voy a escoger pues, el nombre de lo que vamos a trabajar, que en este caso es métodos de ordenación. Y damos clic en Finish. Bueno, ¿qué va a hacer este formulario? Este formulario es en donde se van a agregar los elementos donde vamos a visualizar las operaciones que realizan nuestros métodos de operación. También aquí se van a agregar los botones a través de los cuales va a funcionar y pues bueno, aquí es donde se crea la interfaz. Primero vamos a hacer más grande este formulario y el primer elemento que vamos a agregar va a ser un TextPaint. Aquí está, TextPaint. Esto lo agregamos, vamos un poquito más grande y listo. Ahora lo siguiente que vamos a agregar va a ser un botón. Este botón va a llevar por texto agregar. ¿Por qué agregar? Bueno, muy fácil. Porque va a ser con el que se van a agregar los elementos a otro complemento que vamos a agregar más tarde a través de este TextPaint. Aquí se van a escribir y con este botón se agregan. Lo siguiente que vamos a insertar va a ser un combo box. Aquí está. Listo. Este combo box vamos a modificarle las propiedades. Como propiedades, este combo box va a tener lo siguiente. En este apartado donde dice Model, es donde vamos a cambiar los, los elementos que se van a visualizar en él. Estos elementos van a ser los métodos de ordenación que vamos a utilizar. Así que para esto abrimos la ventana con esos tres puntitos, borramos todo esto y bueno, escribimos los métodos que vamos a utilizar. En este caso, bueno, en clase el profesor ya nos había enseñado un método que voy a agregar más tarde, o de hecho va a ser el primero en agregar. Y este primer método va a ser el método burbuja. Después, vamos con el siguiente método. Voy a trabajar con el método quicksort. También con el método, vamos a poner esto con minúscula. Con el método merge_sort. Con el método de ordenación por selección. También vamos a poner el método de ordenación por shell. Siguiente línea, listo. Ordenación por shell. Y por último, el método de ordenación por radix. Ay, rayos. Ordenación por radix. Listo. Estos son los métodos que voy a trabajar en mi combo box. Ahora ponemos OK y damos aquí en el apartado Close. ¿Cómo es que funciona este combo box? Bueno, el combo box funciona de la siguiente manera. Esto es lo que nos va a mostrar. Creo que tiene dos espacios en blanco, así que vamos a arreglar eso. OK, Close. Listo. Así es como queda nuestro combo box. Una vez agregado nuestro combo box, el siguiente elemento que vamos a agregar va a ser otro botón. ¿Qué funcionalidad va a tener este botón? Este botón nos va a servir para limpiar nuestros elementos en los cuales vamos a depositar nuestras operaciones. Para ello, este botón va a llevar como texto limpiar. Y lo último que nos falta por agregar son un par de textarea. Estos textarea son contenidos de texto. ¿Y qué van a tener estos textarea? Estos textarea, en este de la izquierda, por ejemplo, se van a agregar se van a ir visualizando los valores que se van a agregar a través de este TextPaint. Y en el siguiente textarea
Vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué se va a mostrar? Bueno, se va a mostrar cómo se... ¿Qué es que se... Bueno, cómo es que se realizan las operaciones que se van a realizar. Lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar al nombre de nuestros contenedores. A este primer contenedor, vamos a cambiar el nombre de variable. Como es un text paint, vamos a reconocerlo como txt número. Txt num. Listo, damos OK. Ahora el siguiente va a ser nuestro botón. No sé si lo sepan, pero hay un pequeño estándar de cómo se cambian los nombres. En este pequeño estándar nos dice que los botones deben de ser reconocidos como btn y el nombre de nuestro botón. Vamos a poner btn agregar. Después está nuestro combo box. A este combo box vamos a ponerle como nombre métodos. Después tenemos nuestro botón de limpiar. A este vamos a ponerle btn limpiar. btn limpiar. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestros text area. Al primer text area vamos a ponerle como nombre lista. Y al siguiente text area vamos a ponerle como nombre txt resultado. Entonces queda de la siguiente forma. No me muestra las propiedades. Vamos a anclarlas. Propiedades. No sé cómo se ancla esta ventana hacia acá. Permítanme un momento. A ver. View. Bueno, eso lo hacemos más adelante. Entonces queda como txt num. btn agregar. Métodos. El btn de limpiar. Y nuestros text area. Uno es text area lista. Bueno, lista simplemente. Y el otro es nuestro txt resultado. Listo. Una vez terminado este pequeño formulario, lo que procede va a ser codificar, crear este pequeño formulario. Para ello podemos dar doble clic en cualquiera de los elementos y empezar a trabajarlo. Y bueno, decir ver a través del botón a posicionar doble. Una vez aquí, vamos a borrar este apartado. Como les digo, no me gusta mucho. Tenemos que importar un par de cosas para poder trabajar adecuadamente. Para esto vamos a escribir import. Y bueno, vamos a escribir Java. Punto, lo que vamos a utilizar. Útil. Y bueno, como voy a utilizar arreglos de listas o array list, vamos a poner array list. Punto y coma. Y lo siguiente es entrar otra pequeña cosa, ¿no? Listo. Punto y coma. A partir de aquí es donde empezamos a codear nuestros elementos. ¿Qué es lo primero que vamos
vamos a hacer? Lo primero que vamos a crear un array list. Este array list lo vamos a agregar de la siguiente forma. Array list. Abrimos y cerramos el mayor que y el menor que. Y aquí vamos a escribir este nombre con el que vamos a reconocerlo. Vamos a escribirlo o a identificarlo como integer y la variable con la que vamos a acceder a él. Esta va a ser la variable número. ¿A qué es igual número? Bueno, número es igual al array list con el que vamos a declarar. Número va a ser nuestra variable de entrada. Como es creo que listo. Ahora sí, no hay problema aún. Vamos a definir una variable de tipo entero que va a llevar por nombre n. Y esta variable va a ser también un arreglo. Para esto, como habíamos dicho, abrimos y cerramos estos corchetes y damos un punto y coma. Después, variable de entrada también para este pequeño arreglo. Entonces vamos a poner int. No, primero vamos a crear otro pequeño arreglo. Este se va a llamar int arreglo. Perdón mi dislexia. Abrimos y cerramos corchetes. Corchetes. Y escribimos new. Otra vez entero. Y ¿cómo vamos a acceder a él? Bueno, vamos a acceder por medio de número.size. Número.size. Aquí está. Repito, como es un método constructor, abrimos y cerramos paréntesis y damos un punto y coma. Aquí tengo un error, esto más tarde se va a solucionar. O sea que ya encontré mi error. Aquí me falta simplemente new. Listo. Pensé que era un error de falta de utilización, pero no lo es. Y bueno, vamos a crear una variable. Esta variable va a ser el contador que nos va a ayudar a imprimir las pasadas, así como decirnos cuántos ítems tenemos. Para esto vamos a poner una variable de tipo entero. Y para que no haya confusión va a llevar como nombre contador. Esta variable vamos a igualarla a un valor. Es convenible que un contador, de hecho es que un contador empiece en 0, así que vamos a igualarla a 0. Y finalizamos la línea de código simplemente con un punto y coma. Listo. Esta parte de aquí no vamos a hacerle mucho caso, simplemente es donde se inicializan los componentes que vamos a utilizar, nuestros JForms, sí, pero eso son cosas detrás del código, cosas que no nos ¿cómo lo explico? No nos incumben a nosotros. Lo que sí nos incumbe es empezar a trabajar a partir de nuestros botones. Así que para esto nos vamos a posicionar en el botón agregar. Vamos a borrar el comentario. Y bueno, esta línea de código corresponde a este botón. De hecho, si le doy doble clic, vean, me manda a la misma parte. Igual puedo cambiarme y es la misma parte. ¿Qué va a llevar este pequeño botón? Bueno, este botón va a llevar varias cosas. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una condición. Esta condición nos va a decir que sí, ponemos un signo de admiración cerrado y ponemos a nuestro txt num, punto get text, abrimos y cerramos paréntesis, es igual
a nada. Esto como nada lo ponemos como abrimos y cerramos comillas. Decimos que nada porque no hay nada dentro de las comillas. Cerramos nuestro paréntesis y decimos que va a ser lo siguiente. Si no tiene nada, se le va a agregar. Para esto vamos a utilizar nuestra variable número, que es la variable de nuestro arreglo. Punto. Vamos a agregar con add. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Integer. Y vamos a pasarlo a enteros. Estamos manejando enteros, pero se imprimen como strings, como cadenas de caracteres. Entonces tenemos que primero pasarlo a entero. Punto parseInt. Aquí están parseInt. Y aquí, después de pasarlo a entero, vamos a escribir qué es lo que queremos pasar entero. Lo que queremos pasar entero es lo que se encuentra dentro del txt número o num y el getText. Este getText es quiero decir que es el texto que se encuentra dentro del txt número. Y después, una vez hecho eso, vamos a pasar este valor ahora a un string. Para esto ponemos punto toString y damos punto y coma. ¿Qué quiero decir aquí? Vamos a tomar, bueno, se va a agregar a número lo que hay en el txt número, lo vamos a pasar, bueno, eso lo vamos a pasar entero y después para poderlo imprimir lo vamos a pasar a string. Listo. Ahora lo siguiente, vamos a escribir lista punto append y dentro de eso lo mismo, txt número, vamos a tomar el texto de ahí, punto getText y eso vamos a pasarlo a un string, punto toString. Listo. Una vez hecho esto, vamos a poner un más, voy a imprimir esto y aparte simplemente vamos a imprimir un salto de línea. Esto, como recordarán, lo hacemos con diagonal n y listo. Aquí es como queda esta línea de código. Lista append txt número y eso vamos a pasarlo a string. Esto quiere decir que también se va a agregar a lista lo que está en el texto del txt número y vamos a imprimirlo como cadena de caracteres más un pequeño salto de línea. Esto nos va a servir para crear nuestra lista de los elementos que vamos a ir ordenando más tarde. Este es lo que nos va a servir para este. Lo siguiente es asignarle texto al txt num. Para esto vamos a poner txt num y con la función setText es con lo que vamos a hacer lo antes mencionado. setText. ¿Qué es lo que queremos agregarle por ahora? Por ahora no queremos agregarle nada, así que simplemente vamos a poner comillas. Abrimos y cerramos. Y lo último es también al txt num. Vamos a asignarle el request focus. Txt num punto request focus. Este es un método por defecto de Java, así que abrimos y cerramos y listo. ¿Para qué nos sirve esta función request focus? Bueno, esto nos quiere decir que aquí en el txt num, cuando nosotros agregamos un nuevo valor, el cursor vaya a la línea que está parpadeando para dejarnos escribir, algo parecido como lo que pasa no lo sé, en el bloc de notas, déjenlas muestro. Este cursor nos aparezca
ya dentro de este, sin que tengamos que volver a seleccionar otra vez este valor para agregar cada vez un nuevo, vaya, un nuevo elemento. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a crear nuestros métodos. Para esto, escogemos de nuevo. Y esto vamos a trabajarlo fuera de todo elemento que esté, bueno, que queramos programar. Fuera de todos los botones, fuera de todo esto. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a crear unos cuantos métodos. El primer método que vamos a crear es un método público, public int, pero va a ser tratado como arreglo este método. ¿Y qué nombre va a llevar este método? Este método va a llevar como nombre convertir. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves y empezamos a trabajar nuestro método. Es public, no public. Perdonen mi dislexia. Bien, este arreglo va a ser un arreglo de objetos. Para esto ponemos object y vamos a tomar lo que habíamos declarado, números. Abrimos y cerramos corchetes. ¿Cómo vamos a reconocer esto? Bueno, este se va a reconocer todo el tiempo de la misma forma como object, así que vamos a declararlo como object, nuestra variable de entrada, perdón, new object, y como está tratado como arreglo, vamos a abrir esto. Solo que aquí vamos a agregar la variable que acabamos de declarar, número. Pero ¿qué quiero de número? De número quiero su tamaño, entonces es número punto size. Abrimos y cerramos paréntesis y damos un punto y coma. Número punto size. Y aquí es números. Listo. Números, número, números, número. Ahora, ¿cómo sé que son iguales estas dos variables si se escriben diferente? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser números. Pues es igual a ¿qué? A número. Pero no solo es igual a número, tiene que ser igual a todo el arreglo que está dentro de esta variable. Para esto vamos a poner número to array. Vamos a convertir número en un arreglo y listo. Punto y coma. Lo siguiente es crear una variable de tipo entera. Esta variable va a llevar por nombre, bueno, es una variable de tiempo entera y va a llevar por nombre n. Abrimos y cerramos nuestros corchetes. ¿Y a qué va a ser igual esta variable que va a ser tratada como arreglo? Bueno, de igual forma va a ser igual a new, a el arreglo, y al igual que aquí arriba, ¿qué es lo que necesitamos de ese arreglo? Necesitamos su tamaño, entonces es número punto size. Abrimos y cerramos paréntesis y damos un punto y coma. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es crear nuestro arreglo y nuestro for con el cual vamos a recorrer ese arreglo. Para esto vamos a poner for, abrimos paréntesis, escribimos int, una variable, como es un contador vamos a escoger la variable i, y como sabemos los contadores se inicializan en 0, punto y coma. Ahora, este contador nos va a decir que si i o esta variable es menor que número punto size, pues va a tomar en este caso el aumento y más. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muy sencillo, que cuando se agregue un tamaño, bueno, se agregue un elemento, el tamaño de nuestro arreglo, número size, va a crecer. Esto es un arreglo, digamos, dinámico porque puede crecer todo lo que se quiera. Ahora, n, y
bueno, nuestro arreglo que lleva por nombre ahora i, o que es i nuestro contador del arreglo, tenemos que poner integer, tiene que pasarse a entero porque lo estamos trabajando ahorita como un array. Entonces, para poder imprimirlo como entero, vamos a poner pasarlo entero, parse int, y vas a tomar los parámetros números del arreglo que está ahí, y ahora para imprimirlo vamos a pasarlo a un string, punto y coma. Bien, es lo mismo que les dije hace rato. Primero tenemos que pasarlo entero para poder trabajarlo y después a un string para poder imprimirlo. ¿Por qué me marca un error? Muy fácil. Como es un arreglo, tiene que devolverme algo. ¿Qué es lo que quiero que me devuelva? Quiero que me devuelva el valor de n. Entonces voy a escribir return n. Punto y coma. Listo, se soluciona el error. Lo que sigue ahora es empezar a agregar nuestros métodos de ordenación y para empezar a trabajarlos. Vamos a agregarlos aquí. Para esto voy a copiar los métodos de un pequeño archivo que ya tengo previamente creado y en un momento se los explico. Bueno, el primer método que vamos a utilizar va a ser el método de ordenamiento por burbuja, o en algunos otros lados lo conocen como bubble sort. Aquí está, vamos a copiarlo. Lo pegamos en esta parte. Bueno, este pequeño método funciona de la siguiente forma. Se crea un... Bueno, lo que hace este método funciona revisando cada elemento de la lista que tenemos. Y después, ¿por qué me marca error aquí? Print list. Ya sé por qué, tengo que declararlo más adelante. Print list. Bueno, revisa cada elemento de esta lista, bueno, de la lista que va a ordenar, y va intercambiando de posición los que están, los números que están equivocados en esta parte de aquí. Una vez que hace eso, vuelve a imprimir, bueno, imprime la lista como quedó y vuelve a revisar el arreglo. Por eso aquí dice que en esta parte dice que se va a seguir recorriendo el arreglo hasta que J, que es nuestro contador número 1, sea menor que I, y es nuestro contador número 2. Este error que tenemos aquí, vamos a solucionarlo ahorita más adelante, o sea que ahorita no hay mucha bronca. Bueno, como pueden ver, aquí en esta parte se genera un método que se llama convertir, pero no tenemos todavía, bueno, aquí está, pero todavía no hay como que funcionalidad, y también nos falta esta parte de aquí que dice print list. Así que eso también lo voy a solucionar ahorita un poco más adelante, creando el método que lleva por nombre printList. Eso lo voy a hacer hasta el final. Así que ahora vamos a pasar al siguiente método de ordenamiento. Este método de ordenamiento no entro mucho en detalles porque el profesor nos ayudó a crearlo y no hay como que mucha... bueno, no hay mucha duda respecto a cómo debe quedar. Los demás los voy a explicar un poquito mejor. Bien, vamos a agregar el siguiente método. El siguiente método es el método de ordenamiento por inserción, también conocido como insertion sort en inglés. Ya saben que todos los métodos dicen sort al final. Bueno, esta es una manera como que se dice... Bueno, vamos a copiarlo. Control C. Control V. Aquí también me marca los errores en el print list, pero voy a agregar ese método, lo voy a usar para imprimir
mi lista más adelante. Pero aquí, bueno, imprimir las pasadas de los que hacen los métodos. Eso lo voy a hacer un poco más adelante. Ahorita por eso no entro tanto en detalle. Bueno, se dice que este método es la forma que se acomoda de, bueno, en la que se acomodan las cosas que más se asimila a como lo haría un ser humano. ¿Por qué? Tú tienes una cantidad, supongamos un número de cartas, y tú las agregas simplemente de mayor a menor. Tomas aquí, como en esta parte, tu primer elemento, y ese lo pones al principio, y de ahí vas acomodando los demás. Bueno, se podría decir que pues este método pues, solo tienes una lista. Y ya después cuando están los elementos pues aquí ordenados, como en esta parte, se van de mayor a menor y simplemente se le va agregando, bueno, se va haciendo más uno. Es como en esta parte. Tenemos I, que está inicializada, y después I más uno. Y ya, simplemente vamos sumando de a uno en un elemento. Y con eso se acomoda nuestro arreglo por medio de este método. Después de este vamos por un método, bueno, el que yo siento que es el método más difícil de todos. De hecho, por eso se le conoce como un método inestable. Pero bueno, el siguiente método que vamos a agregar es el método de head sort. Ese vamos a copiarlo también de aquí. Ese, bueno, de hecho, no sé si puedan ver, pero de hecho es un código muy largo para hacer este método. Este método funciona de la siguiente forma. Bueno, para este método se almacenan todos los valores en bueno, no sé cómo decirlo, en un montículo, por así decirlo, al que vamos a denominar. Normalmente se le conoce como head. Yo lo definí como key. Después de esto se extrae un nodo que queda, bueno, el nodo que queda como raíz de ese montículo o de esa función key. Y bueno, sucesivas iteraciones se va obteniendo un conjunto ordenado, porque, bueno, siempre, ¿cómo lo explico? Siempre toma la cima de ese montículo o el nodo raíz, por así decirlo, y va creando, o sea, el montículo es como que una variable auxiliar y va sacando ese nodo y va creando una nueva lista. Aquí nos queda de la siguiente forma. Tenemos un contador que está igualado en 0 y una variable a, que también es de tipo entero, que está igualada en 0. Aquí creamos el for con el que nos va a sacar, digamos, ese montículo inicial. Y bueno, empieza desde aquí, bueno, crea nuestro arreglo y nos dice que mientras i sea mayor o igual a 0, el arreglo va a seguir creciendo para crear bueno, el arreglo auxiliar para crear este ordenamiento que les menciono desde antes. Aquí tengo un comentario, dejen quitarlo, no recuerdo por qué lo puse en un principio. Y bueno, una vez que se acomoda, necesitamos un complemento para este arreglo, para este método, que es este otro método que se llama fn o final de sort head. Aquí nos dice que cuando saque los montículos de child, rchild, mchild, todas ellas son puras variables auxiliares que nos van a ir acomodando este método en montículos. Aquí no sé si puedan verlo. Dice, por ejemplo, en esta parte. Sea una variable de tipo entero que lleva por nombre O, y esa se iguala a la otra variable que es de tipo entero igual, pero que lleva por nombre root. Aquí decimos que O es igual a root y bueno, tiene que ser O mayor o igual a 0.
para que haga el decremento y esto ordene en caso de que el número sea más grande y no más chico. O sea, por ejemplo, si quieres poner el 1 y después el 2, hácelo de aquí arriba. Pero si quieres poner, por ejemplo, pones el 3 y luego el 2, es cuando hace esto de aquí. Estos son simplemente casos que nos dicen que si child1 es igual a roundabout, o sea, nos dice lo mismo, que si esa variable sigue siendo más pequeña, se va a seguir recorriendo nuestro arreglo. Y bueno, estos print list son simplemente para imprimir nuestro número de pasadas. ¿Por qué tengo tantos en este método? Porque, bueno, en este caso son dos casos, vaya la redundancia. O sea, tenemos que considerar si pasa una cosa, realiza esto, pum, 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 e imprime. Si pasa esta cosa, realiza todo esto, pum, 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 y imprime. Lo mismo pasa bueno, en esta parte simplemente realiza e imprime. Entonces creo que no hay tanta bronca. Y bueno, esto es como que lo más relevante que puedo decirles acerca de este método. Y bueno, continuamos. El siguiente método que vamos a trabajar ahora es el método de ordenación por mezcla o merge-sort. Bueno, este algoritmo se dice que, o bueno, este método de ordenamiento está basado en la técnica de divide y vencerás. ¿Por qué? Vamos a copiar mi código y lo pegamos. Bueno, se dice que si la lista es de 0 o 1, entonces ya está ordenada. En caso de que no, la lista se divide en dos sublistas aproximadamente y de la mitad de tamaño. Esto es aquí. Y bueno, se ordena cada sublista recursivamente aplicando un solo ordenamiento por mezcla. Estas dos mezclas pues se combinan y al final se imprimen todas juntas. Entonces eso es lo que hace, simplemente las imprime las dos sublistas que tenemos como ayuda y es lo único que hace. Este método realmente no tiene gran ciencia, no es el método más difícil que vamos a ver, pero tenemos que ponerlo. A continuación vamos con el siguiente método. ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan merge-sort. Nos faltan 1, 2, 3 métodos. Bueno, el siguiente método que vamos a ver es el método de quicksort. Voy al código. Voy a buscarlo. Quicksort. Aquí está. Método de ordenamiento quicksort. Vamos a separarlo de este otro. Y vamos a copiarlo. Bien, ¿en qué consiste el método de ordenación por quicksort? Se dice que es un algoritmo también un poco complejo, pero bueno, es la versión compleja, por así decirlo, del merge-sort. También está basado pues, en la técnica de divide y vencerás, solo que este no divide en dos sublistas, este funciona de otra forma. Elige un elemento de la lista a ordenar y este lo va a llamar su elemento pivote. Aquí, por ejemplo, usamos arreglo o cualquier otro como pivote. Resitúa los elementos de la lista al lado del pivote y bueno, de esta manera todos los que son menores de él o mayores que él los va acomodando a la izquierda o a la derecha, suponiendo que lo vemos en una forma horizontal. Bueno, la lista queda separada igual en dos sublistas y forma elementos a la izquierda del pivote y a la derecha del pivote para hacer el acomodamiento. Y bueno, repite este proceso de forma recursiva mientras se contenga más de un elemento en la lista o mientras no estén acomodados. Eso es lo que hace desde aquí. Tenemos una variable arreglo y la igualamos al método convertir, como hemos puesto aquí arriba. Ese nos sirve para convertir el arreglo. El método convertir es el que nos sirve para recorrer nuestros arreglos cada que tenemos que imprimir. Entonces convierte, compara todo y nada más agrega. Este es como si fuera el elemento 1, 0 y menos 1. Entonces tomamos como pivote 0. Todos los que son menores son menos 1 y van a la izquierda, se pone con arreglo.length menos 1. Y todos los que son mayores se toman con arreglo.length y se van a la derecha. Aquí está. Y bueno, ese sería
todo por parte de este método. El siguiente método que vamos a ver es el método de... Me parece que es el método de ordenación por shell, me parece, si no mal recuerdo. Entonces vamos a checar el método de ordenamiento de shell. Listo, hasta aquí. Vamos a copiarlo de mi pequeño TXT que hemos estado utilizando. Nos vamos justo debajo de Quicksort y pegamos. Como se pueden dar cuenta, nos siguen marcando ciertos errores porque tenemos que declarar aún el método de imprimir lista. Aquí me falta otro método que se llama método ordenar quicksort, que voy a explicar también más adelante. Por eso no he entrado mucho en detalle y por eso dejé ese error por lo mientras así. Bueno, ¿en qué consiste el método de ordenación shell? También, bueno, se le puso shell en honor a su inventor. Eso no creo que sea muy importante que se los diga, pero se lo digan. Bueno, es un método que requiere comparaciones e intercambios. Es un método presentado en comparaciones requeridas por algoritmos. ¿Cómo funciona este método? Bueno, el ordenamiento por infección, por, ordenamiento de tipo shell, no me hagan caso, funciona, digamos, bueno, digamos que se considera un valor pequeño que está inicialmente almacenado y que se requiere ordenar en forma ascendente. Bueno, tomará cierto número de comparaciones y bueno, primero mueve los valores usando tamaños de espacios gigantes, de manera que un valor pequeño se moverá bastantes posiciones hacia su posición final con solo pocas comparaciones. En vez de acomodarlos de izquierda a derecha, por así decirlo, los ordena de derecha a izquierda. No va a decir cuáles son primero los más grandes, sino los más chicos. Y va ordenando desde la derecha, va tomando y va ordenando hacia la izquierda. Puede brincar tantas posiciones como quiera y simplemente, digamos que cambia la posición con el último y se acomoda después el que sigue, después el que sigue, después el que sigue. Para esto funciona, pues esto. Tenemos un contador y una variable A. Estos se comparan y como dije, bueno, aquí se van dividiendo entre 2.2 para que, como se hacen dos listas, se va dividiendo a la mitad y se va recorriendo hacia la izquierda. Eso es lo que hace este método. Y bueno, creo que es lo más relevante. Simplemente es el for con el que con el que se recorre nuestro arreglo para poder comparar todas las posibilidades y decidir cuál es más grande o cuál es más chico. En este caso solo se considera el más grande porque, como les dije, se ordena de derecha, perdón, el más chico porque se ordena de derecha a izquierda. Este es el método que conocemos por shell. Bueno, el siguiente método que vamos a explicar es el método de ordenación por selección. Ordenación por selección, hasta aquí. Vamos, copiamos de nuestro pequeño TXT y pegamos. Aquí nos va a seguir metiendo todo este error porque este código yo ya lo tenía previamente escrito, por eso lo copio y lo dejo suficiente tiempo por si quieren verlo. Y lo explico, pero por cuestiones de comodidad, pues voy a poner este método printList, que es para mostrarnos la lista, hasta el final. ¿En qué consiste nuestro método de ordenamiento por selección? Bueno, el método de ordenamiento por selección, o como todos ya saben que llevan sort al final, el selection sort, es un algoritmo de ordenamiento igual que los otros, que funciona para, pues sí está más específico para cuando están acomodados en lista los valores que vamos a acomodar, vaya. ¿Cómo funciona este método? Bueno, este método busca el mínimo elemento en la lista, o sea, el más pequeño,
y lo intercambia con el primero. Aquí está. Recorremos. Bueno, tenemos una variable contador, una variable. Y bueno, comparamos primero i, que es otro de nuestros contadores. Y si encuentra i1 menor al tamaño del arreglo, que es el más pequeño, se recorre y se declara con la variable min, que es pues, el menor número. Después vuelve a hacer lo mismo, que es ahora tenemos un contador j. Y bueno, se recorre el arreglo y ahora a j se le va a agregar el min. Ya no va a ser el mínimo, sino ahora el mínimo va a ser j, pero ya no estamos considerando el primero. Digamos que aquí y cuando se recorre encuentra, supongamos, al 1 y ya no se toma en cuenta. Y después pasa a la posición del mínimo. Ahora el mínimo sería el 2, que sería j. Busca, recorre y intercambia con el segundo. Aquí de hecho, vean, aquí primero es, bueno, i más 1 para que dé el valor. Y cuando intercambia con el segundo, que aquí está, en esta parte. Y bueno, busca el mínimo, como dije, el mínimo elemento entre el principio y el final de la lista. Y intercambia con el mínimo de la posición y así continúa. Primero intercambia el mínimo con el 1, después el que sigue con el 2, después el que sigue con el 3. Y así sucesivamente hasta llegar a n elementos. Este es un método que, a pesar de que se ve un poco difícil, está más fácil, por ejemplo, que el Heap o incluso que el Shell, porque este no divide las listas en nada, simplemente compara y acomoda, compara y acomoda, compara y acomoda. Entonces, así es como funciona este pequeño método. Pequeño entre comillas, porque el código es un poco extenso, como pueden ver. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente método de ordenamiento. Este siguiente método de ordenamiento es el método de radix, el radix sort. Vamos a ver radix sort y bueno, aquí control C y vamos a pegarlo, control V. Listo. Dejen de separar de una vez el método siguiente para no perder tanto tiempo a la hora de explicarlo. Merge sort. ¿Sí es el que sigue? Selección radix. Ah, no, esos son los complementos que me faltan. Bueno, este método va a ser el último método que vamos a explicar antes de empezar a hacer los complementos que necesitamos para trabajar nuestros demás métodos. Bien, vamos a explicar este método conocido como radix. Bueno, este método de ordenamiento ordena los enteros procesando sus dígitos de forma individual. Como los enteros, bueno, en este caso el número de enteros se pueden manejar caracteres o como string, como ya pueden ser nombres o fechas. Este método no, bueno, sí aplica, pero no está, digamos, preparado para funcionar en ese tipo de cosas. ¿Cómo es que funciona el ordenamiento? Bueno, funciona de la siguiente forma. Bueno, se los voy a explicar con un pequeño ejemplo. Este ordenamiento se basa en los valores de los dígitos reales. Bueno, representan, bueno, son representaciones de las posiciones de los números que se ordenan. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, tomemos como ejemplo, no sé, vamos a ponerlo comentado para que no haya ningún problema. El número 235, por así decirlo. Bueno, el 2 se escribe en la posición de las centenas. El 3 en la posición de las decenas. Y el 5 en la posición de las unidades. Bueno, empezamos, para que este método funcione, empieza con el número más, bueno, aquí las separo. I es para las centenas, J para las decenas y X para las unidades. Este método, bueno, empieza con el dígito más significativo
y avanza por los menos significativos mientras coinciden con los dígitos correspondientes en los dos números. O sea, empezamos por centenas y si ve que corresponde, bueno, con las centenas, ese es el más grande. El número con un dígito más grande en la primera posición, en lo cual los dígitos de los dos números no coinciden yo de los dos. Por supuesto coinciden todos los dígitos de los números son iguales. Okay, sí. Lo que les digo, si uno no tiene centenas, pues ya sabemos que si tiene centenas, vuelve a comparar para una vez, compara otra vez. En caso de que sea mayor, lo mueve a la primera a la que hay. En caso de que haya, para que es más grande, y en caso de
Entonces burbuja. El siguiente método que sigue son quick y luego merge. Entonces vamos a source y va después quick sort. Como tengo declarado este método, esperen, déjenme checar acá en mi otra pantalla. Está junto, qué tonto. Quick sort. El siguiente método que va a ejecutarse era merge sort. Después va el método de selección, shell y radix. Entonces vamos por selección, el método de shell y el método de... Básicamente el programa debería funcionar ahí. Si ya no hay ningún problema, debería poder funcionar. Entonces pues es la hora de la verdad, vamos a probarlo. Y bueno, es la hora de la verdad. Así se ve el programa. Ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a dar clic derecho aquí donde dice métodos de ordenación. Y vamos a ponerle en Run File. Aquí está nuestra ventana. Vamos a escoger números al azar. 6, ahora uno más grande 8, ahora uno más chico 2, otro más chico 1 y 5. Vamos a probar. Bueno, ¿vieron eso que sale aquí esto? Para eso sirvió la función focus que aclaramos al principio. Método de burbuja, 7 iteraciones y al final nos los acomoda de mayor a menor. Está bien. Método de quicksort, 7 iteraciones y al final nos los acomoda de mayor a menor. Está bien. Merge sort, 5 iteraciones y al final nos los acomoda de mayor a menor. Está bien. Selección, 5 iteraciones igual, al final nos los acomoda de mayor a menor y está bien. Fíjense cómo son 5 iteraciones, pero aquí 6, 6, 2, 2, pero de todos modos no son iguales. 6, ¿ya vio? Shell, 3 iteraciones y al final está bien. Y por último, radix. Esperen, radix. 3 iteraciones, este es el que les dije que era muy difícil. Y al final 1, 5, 2, 1, 2, 5, 6, 8. Y bueno, eso sería todo. Con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.